como pueblo. Ciudadano secretario, sírvase por favor a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Tercer y último punto, calificación de nulidad de los mecanismos de endeudamiento y de constitución de empresas mixtas suscritos sin aprobación parlamentaria y en perjuicio del patrimonio de la nación. Es todo. Importante punto, tiene el derecho de palabra el ciudadano diputado Jorge Millán. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Ciudadano vicepresidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, hoy en el primer punto hemos presentado a los actores materiales del golpe de Estado que está desarrollándose en Venezuela. Posteriormente hemos desnudado los mecanismos por parte del gobierno para poder garantizar que ese golpe de Estado se lleve adelante con represión, con tortura que incluso en su afán de mantenerse en el poder, Nicolás Maduro ha hecho evidente, como lo dijo el diputado Tomás Guanipa, su participación al ordenar la tortura de los morochos Sánchez y utilizar esos videos como prueba de los supuestos actos de los morochos. Y ahora en este punto nos toca hablar sobre las verdaderas razones por la cual estos señores, Nicolás Maduro y sus acólitos, pretenden mantenerse en el poder. ¿Es por el interés del pueblo? No. ¿Es por el deseo de forjar una mejor patria? No. ¿Es para hacer historia? No. Es para enriquecerse particularmente, como lo hemos visto en todo el desarrollo de su ejecución mientras se han mantenido en el poder. En Venezuela ingresó la mayor cantidad de dinero producto del petróleo que haya ocurrido en su historia durante el gobierno de Nicolás Maduro y antes el gobierno de Hugo Chávez. ¿Y cuál es la herencia hoy? Una Venezuela quebrada, una Venezuela empobrecida, una Venezuela donde los venezolanos no tienen para comer y escarban en la basura, como lo decía el diputado Henry Ramos. Una Venezuela que no tiene acceso a la salud, una Venezuela que producto de las malas ejecuciones del gobierno, de su corrupción y del desfalco a la nación que han hecho, hoy se pierden vidas por el hambre, por la falta de salud, se pierden vidas por el desgobierno que vive nuestro país. Así que esa es la verdadera razón, enriquecerse de manera personal, enriquecerse de manera particular. Y después que este gobierno se aprovechó de esa riqueza petrolera y dejó al país quebrado, su voracidad por seguirse enriqueciendo y por mantener la corrupción no ha tenido ninguna barrera que lo detenga. No le importan los venezolanos que mueren de hambre, no le importan las condiciones de nuestra patria, solo les importa poder seguir engordando los bolsillos de sus acólitos. Y para eso no solo han recurrido a los recursos del Estado, sino también se han involucrado en actividades delincuenciales como el narcotráfico, que lo hemos denunciado no solo aquí desde la Asamblea Nacional, sino también el mundo entero los está investigando. Pero se acabó el dinero del Estado y ellos no podían quedarse sin seguir buscando mecanismos para enriquecerse. Y por eso han empleado tres prácticas que nosotros tenemos que condenar y es la que venimos a denunciar hoy. Uno, ellos han entregado concesiones petroleras y mineras de forma ilegal. Ellos han cedido acciones con un precio menor a su valor real porque obviamente el objetivo de estas operaciones que no han pasado por la Asamblea Nacional y que hemos denunciado, como el caso Rosneft,
o como el caso del Arco Minero, es simplemente ver cómo siguen llenando el botín de la corrupción para que estos señores se sigan enriqueciendo a costillas del hambre y la miseria del pueblo venezolano. Nosotros hemos sido categóricos y seguimos insistiendo que las empresas que están participando en estas operaciones están acompañando al gobierno a delinquir. Ahora han recurrido a dos prácticas adicionales. Ellos han cedido bonos de la deuda pública con un compromiso de recompra para obtener dinero, y para ello han colocado esos bonos a 1/3 de su valor, obviamente causando un grave daño patrimonial a la nación. Y ahí está una empresa financiera, Fintech, involucrada, a la cual también nosotros citamos expresamente y le indicamos que esas acciones que está generando, esos contratos y esos negocios que está realizando, están perjudicando a Venezuela, son ilegales y lo que están fomentando es la corrupción. Y ahora nos toca advertir una práctica que ellos pretenden realizar, que es la de la colocación de nuestro oro como colateral para poder seguir recogiendo dinero que no es para el bienestar del país, como lo hemos dicho. Es dinero para que ellos sigan robando. Es dinero para que este gobierno se siga embolsillando los recursos y los bienes de la República, mientras nuestro pueblo sigue humillado en un estado de desnutrición, en un estado de pobreza que es inexplicable después de la cantidad de miles de millones de dólares que han entrado durante la bonanza petrolera. Y por ello nosotros queremos hoy, en este punto, decirle a estas empresas, a sus países, que ese dinero que entregan hoy al gobierno o a la dictadura de Nicolás Maduro es un dinero para la corrupción. Es un dinero para sistematizar la violación de los derechos humanos en nuestro país y para sostener una dictadura que lo que hace es reprimir al pueblo y someterla a una situación de pobreza nunca antes vista. De esta forma, también les advertimos que la obtención de recursos ilegales los compromete, tanto a los funcionarios públicos como a las empresas y a la banca internacional que se ha involucrado en estas operaciones. Así que ellos no pueden creer, ellos no pueden pretender que estas operaciones sean reconocidas ni por la Asamblea Nacional ni por el pueblo de Venezuela. Y nosotros los invitamos a que se coloquen en la legalidad de nuestro país. Ellos no pueden venir acá a explotar nuestros recursos sin que hayan cumplido con las leyes y con la Constitución que nos hemos dado a Venezuela. No es una excusa que el gobierno haya pulverizado, como dijo el diputado Henry Ramos, la Constitución Nacional, y por eso ellos, bajo esa pretensión, estén aprovechándose del dolor y del drama que vive nuestro país. Así que, Rosneft, ustedes saben que están cometiendo un hecho ilegal al apoderarse de las acciones de la empresa Petromonaga y de las operaciones que han realizado con Citgo y otras operaciones que pretenden hacer en Venezuela. Fintech, ustedes saben que dentro de la operación que realizaron en Venezuela, donde se les entregó bonos por un valor aproximado de 1.500 millones de dólares y han entregado 300 millones de dólares a la República, lo que hay es una profunda corrupción y ustedes se están manchando las manos de sangre porque ese dinero es para ser utilizado en contra de la población venezolana, en contra del verdadero soberano que es el pueblo de Venezuela. Y a la banca internacional les advertimos que ellos no deben comprometer su prestigio
que ellos deben estar claros de que la búsqueda del dinero de esta dictadura es para mantenerse en el poder y que ellos no deben comprometer su nombre. Y por eso los vamos a citar uno a uno para que sepan que nosotros aquí en la Asamblea Nacional estamos cuidando los intereses del pueblo venezolano, su riqueza y sobre todo esos potenciales que tenemos para cuando este gobierno cambie, que va a ser pronto, podamos tener las condiciones necesarias para que nuestro pueblo vuelva a vivir bien y no en la miseria que lo ha sometido el gobierno de Nicolás Maduro. Así que Citibank Nueva York, Goldman Sachs, UBS, HSBC, Bank of America, Berkeley, Credit Suisse, Wells Fargo, Industrial Bank and Commercial Bank of China, ICBC, JP Morgan Chase, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of China y Nomura, les indicamos, les advertimos que esas pretensiones del gobierno nacional de seguir buscando fondos a través de operaciones irregulares e ilegales de crédito no aprobadas por la Asamblea Nacional los comprometen en los mismos delitos que está comprometido este gobierno Nicolás Maduro, y que por eso Venezuela está en la calle, va a salir en la calle y mañana demostrará que el pueblo no se va a rendir hasta recuperar su libertad y su democracia. Muchas gracias, señores diputados. Muchísimas gracias, diputado Millán. Tiene el derecho de palabra el diputado Carlos Prosperi. Gracias, presidente. Bueno, cuando uno analiza esta situación, volvemos a decir una vez más que aquí estamos frente a una realidad de un gobierno que sigue violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la sigue violando y sigue de espalda a la realidad de lo que vivimos los venezolanos. Y aquí nosotros hemos venido diciendo, la Constitución es clara en su artículo número 150, cuando establece que los contratos mixtos tienen que ser aprobados y tienen que pasar por esta Asamblea Nacional, que sin la aprobación de la Asamblea Nacional no puede llevarse adelante ningún tipo de contratación ni ningún tipo de endeudamiento. Y más aún, el artículo 187, numeral 9 de la Constitución, también dentro de las competencias de la Asamblea Nacional es claro cuando señala que la Asamblea Nacional es la única que puede aprobar los acuerdos firmados entre las empresas mixtas para poder llevarse adelante. Por eso yo le quiero decir a cada una de estas empresas que han pensado en que pueden venir a seguir explotando lo que le pertenece a los venezolanos, nosotros desde esta Asamblea Nacional tenemos el compromiso de que estamos convencidos que más temprano que tarde esta alternativa de cambio va a ser gobierno en Venezuela y no vamos a reconocer ninguna deuda que no haya pasado por esta Asamblea Nacional. Que no sigan dándole dinero a unos sinvergüenzas que han sido unos zancudos porque se han chupado el dinero de Venezuela para enriquecerse ellos mismos y para seguirse engordando mientras el pueblo se sigue muriendo de hambre. Unas personas que cuando uno ve la violación a esta Constitución y lo que lleva adelante, sentencias donde se amparan para decir en la sentencia de fecha 1 de abril del año 2017 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la misma señala que el presidente de la República puede llevar adelante contrataciones pasando por encima a lo que establece la norma constitucional. Pero cuando uno lee y observa esta sentencia, que fue la número 158 después de la rectificación de la 156, vienen y dicen que esto fue gracias a una reunión que se dio el 31 de marzo del año 2017 en un Consejo de la Defensa de la Nación, que el presidente de la República le solicitaba que modificaran la sentencia número 156. Y la 156 era donde decían que el Tribunal Supremo podía legislar y que le daba la potestad al ciudadano presidente de la República de poder tomar decisiones de firmar convenios con empresas mixtas. Pues nosotros queremos seguir ratificando que no se puede pasar por encima de la Constitución,
que gracias a esas decisiones y a esas aberraciones judiciales cometidas por el Tribunal Supremo de Justicia, inclusive violando, lo hemos dicho, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que es claro cuando establece que las sentencias firmes no pueden ser modificadas, después hacen una modificación en la sentencia 158. Eso es lo que nos ha llevado al detonante de que el pueblo hoy esté en las calles, que nosotros queremos decirle a esas personas que vamos a seguir reclamando lo que nos corresponde como Parlamento y como la Asamblea Nacional, que esos más de 7.700.000 venezolanos que confiaron en esta alternativa de cambio, no los vamos a defraudar, que vamos a seguir luchando y que nuestro llamado es a que mañana salgamos todos a las calles de Venezuela a defender la restitución del hilo constitucional, que no podemos permitir que este Tribunal Supremo de Justicia intente entregarle a este señor que ahora se cree Superman, unos superpoderes, cuando usted lo que es el chapulín colorado, que cada vez que llega lo que hace es poner la torta y dejarnos mal parados a los venezolanos. Que nosotros seguiremos en la calle, que más temprano que tarde se tiene que cumplir con una norma constitucional y que vamos a salir de estos traidores que se enriquecieron a costilla del pueblo venezolano. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, diputado Carlos Prosperi. Tiene el derecho de palabra el diputado Francisco Sucre. Junta directiva, colegas diputados. Bueno, efectivamente, no es la primera vez que en este hemiciclo damos este debate en relación a la pretensión que tiene el Ejecutivo Nacional de pasar por encima de esta Asamblea Nacional, de bypassear a esta Asamblea Nacional, de bypassear esta Constitución Nacional que establece claramente que los contratos de interés público nacional deben ser autorizados por esta Asamblea Nacional. Ese debate lo dimos en febrero de este año, cuando aquí aprobamos un acuerdo rechazando la venta ilegal que se hizo de un conjunto de acciones de la empresa rusa Rosneft, que fueron vendidas casi 23% de esas acciones por $500 millones, que fueron adquiridas por la empresa rusa Rosneft, que le pertenecían a Petromonagas. En ese momento se violó abiertamente lo que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que establece que esas empresas mixtas y los términos de las condiciones de esa negociación deben ser aprobados por esta Asamblea Nacional. Estamos frente a un golpe de Estado, efectivamente, como le hemos dicho, pero yo diría que es un golpe de Estado integral. Estamos frente a un golpe de Estado económico que está convirtiendo a Venezuela en un país en una profunda crisis humanitaria, porque en los últimos 17 años nuestra industria petrolera ha reducido su producción en un 35% y paralelamente a ello la deuda financiera de PDVSA ha aumentado 1.300%. Imagínense ustedes en el monumental desastre económico que estamos hoy sumergidos los venezolanos. Una industria petrolera que necesita de esas asociaciones estratégicas para poder aumentar su producción en la faja petrolífera del Orinoco, que es la única posibilidad que tenemos en Venezuela hoy en día de poder aumentar la producción, y hemos endeudado en más de 1.300% a la industria petrolera y ha disminuido la producción petrolera un 35%. Imagínense ustedes el nivel de desastre y la implicación económica que eso tiene, porque nosotros deberíamos estar produciendo hoy por lo menos 6 millones de barriles de petróleo. Estamos escasamente en 2.3 millones de barriles. Eso es una pérdida patrimonial para Venezuela de $60.000 millones al año. Ese es el costo de la corrupción, ese es el costo de la ineficiencia económica, ese es el costo de haber destruido a PDVSA como se destruyó. Una empresa que fue ejemplo en el mundo, de las primeras empresas petroleras del mundo, hoy convertida en una bodega, hoy convertida en ruina, como está toda nuestra infraestructura económica. El gobierno anda pretendiendo bypassear a esta asamblea, seguir endeudando al país, porque, como lo decía el diputado Millán, ciertamente el problema de fondo
es la necesidad de recursos económicos que tiene el gobierno y pretenden que seamos los venezolanos y la viabilidad económica de este país la que pague el desastre en el manejo, la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas de este país en los últimos 17 años. Al gobierno lo que le falta es pretender salir y poner en venta el río Orinoco en Guayana, o el río Caroní, o la reserva forestal de Limataca, en este desenfrenado intento que tienen de conseguir dinero, y por eso emitieron esas sentencias a través de su bufete privado para pretender bypassear a esta asamblea y poder endeudar sin el control que establece esta Constitución. La ley es muy clara, y este golpe económico, este golpe político continuado que está dando el gobierno nacional, no lo vamos a permitir, y el mensaje tiene que ser el mismo de esta Asamblea Nacional. Todas estas empresas que pretenden venir aquí a hacer negocios, a invertir dinero en Venezuela, pasando por encima de la autorización de esta Asamblea Nacional, tienen que saber, y se los tenemos que dejar muy claro de esta Asamblea Nacional, que esos contratos van a ser susceptibles de ser revisados y rescindidos, porque están violando la Constitución y las leyes de Venezuela. No vamos a permitir que estos irresponsables sigan endeudando a Venezuela, sigan comprometiendo la viabilidad económica de este país sin pensar en las necesidades futuras de desarrollo de Venezuela. Esa irresponsabilidad se tiene que acabar, y por eso vamos a seguir, compañeros y compañeras, en la calle. Por eso vamos a continuar exigiendo en la calle la restitución del hilo constitucional, y vamos a darle un parado a este golpe político continuado, pero también a este golpe de Estado económico que se le está dando a nuestro país. Así que desde aquí el mensaje es muy claro para esas empresas. Ustedes están invirtiendo a sabiendas, porque a ustedes se les han enviado a las embajadas respectivas cartas desde la directiva de esta asamblea diciéndoles el riesgo en el que están invirtiendo ese dinero. Y si aún así pretenden venir aquí a invertir en Venezuela, violando nuestra Constitución y nuestras leyes, pues esos contratos serán susceptibles de ser rescindidos, porque son nulos de toda nulidad, porque se está violando el ordenamiento jurídico venezolano. Así que, pueblo de Venezuela, entiendan que nosotros estamos asumiendo nuestra responsabilidad en la calle, aquí en la Asamblea Nacional. Lo dijimos en la campaña electoral, que íbamos a hacer aquí un muro de contención para evitar la continuidad de ese golpe de Estado, y vamos a continuar en esta Asamblea Nacional como ese muro de contención. No vamos a permitir que el gobierno nacional, a través de la manipulación, a través de la tortura, la violación sistemática de los derechos humanos y a través de la destrucción del aparato productivo nacional, conviertan a Venezuela en un país de miseria, de hambre, de necesidades, cuando lo que todos los venezolanos queremos y sabemos que podemos tener es un país de oportunidades, de bienestar y de progreso. Una mejor Venezuela, y eso es lo que vamos a construir en unidad, en la calle, en la Asamblea Nacional y desde la trinchera también del esfuerzo que se está haciendo a nivel internacional para restituir el orden constitucional. Así que ese es el mensaje muy claro. Vamos a ponerle un parado a este golpe de Estado económico y político. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas diputados. Gracias, diputado Francisco Sucre. En el último derecho de palabra, el diputado Omar Barbosa. Señor vicepresidente, colegas diputados, indudablemente, como lo dijo el diputado Millán, que una de las causas principales de este golpe de Estado continuado es la pretensión de quienes están en el poder de seguir saqueando los dineros públicos sin ningún control y violando la Constitución. El hecho de que hayan caído los precios del petróleo ha sido utilizado por el gobierno como una excusa de lo que está ocurriendo. Pero la verdad es que en el año 2012, cuando el barril llegó a $104, el déficit fiscal, el déficit en relación al Producto Interno Bruto, fue el 18%. Y la verdad es que cuando a finales de los años 90 la producción petrolera llegó a 3.700.000 barriles, a esta altura estamos sobre los 2 millones. Y son cifras que resumen el daño, el desastre de lo que está ocurriendo. Pero resulta que este régimen acostumbrado a robar sin control, cuando llega el 6 de diciembre y se elige una Asamblea Nacional que por 2/3 partes
pertenece a la Unidad Democrática, se asustaron y decidieron ejecutar un plan para poder seguir despilfarrando, seguir robando sin control constitucional, con impunidad. Y por eso comienzan con los diputados de Amazonas, continúan con la emergencia económica, por eso violan la Constitución contra el referéndum y por eso no convocan las elecciones regionales. Es una secuencia de un golpe de Estado en desarrollo que tiene como causa principal es que quienes tienen más influencia en las decisiones del gobierno son la macolla corrupta que más se ha beneficiado del robo de los dineros públicos. Y aquí está planteado otra vez que violando el artículo 150 de la Constitución, que tiene que ver con que los contratos de interés público deben ser autorizados por la Asamblea Nacional, que pretendiendo violar incluso el 138 de la Constitución, que establece que toda autoridad usurpada, los actos que de allí se generen son ineficaces y nulos, y pretenden sustituir a través de la llamada emergencia económica a la Asamblea Nacional por el presidente de la República para autorizar en Consejo de Ministros contratos de interés público nacional sin autorización de esta Asamblea Nacional. Es importante que el pueblo de Venezuela sepa que este tipo de contrato, lo que es la pretensión, es de raspar la olla, porque han acabado con todo el dinero de los venezolanos y están ahora violando la Constitución para continuar financiando a quienes se han llevado la mayor riqueza petrolera en la historia de Venezuela, que le ingresó a este gobierno. De tal manera que el llamado es al que planteó la Unidad Democrática y que se mantiene como elemento común de planteamiento y de convocatoria a los venezolanos, que está constituido por 4 puntos y en estos momentos es la orientación de nuestra lucha. En primer lugar, que se permita por la vía que sea, pero que se permita el apoyo, la ayuda humanitaria para la crisis de salud, para la crisis de alimentos que vive Venezuela. En segundo lugar, la libertad de los presos políticos. En tercer lugar, el reconocimiento del único poder público legitimado por la soberanía popular que está actuando, que es la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Un programa electoral para que se legitime el ejercicio del poder en Venezuela. Y por supuesto, la sustitución del TCJ, especialmente de la Sala Constitucional, que es el instrumento que han utilizado para proteger a los corruptos, para proteger a los que han destruido este país. Esos son los objetivos que estamos planteando. Por esas razones va a salir el pueblo de Venezuela mañana y va a continuar en las calles hasta que logremos esos objetivos. Vamos a hacer uso de lo que pudiéramos calificar como resistencia democrática permanente para hacer valer la Constitución, para rescatar la democracia y para cambiar este gobierno por la vía democrática. El artículo 333 autoriza a todo ciudadano, investido o no de autoridad, le solicita que colabore en el restablecimiento de la Constitución, de su vigencia. En eso vamos a estar en las calles de Venezuela. Mañana el pueblo de Venezuela le va a decir a este gobierno y al mundo que decidimos definitivamente por la vía democrática producir el cambio político. Y vamos a continuar hasta que logremos esos objetivos. De tal manera que el mensaje al pueblo de Venezuela en estos momentos tan difíciles es de esperanza, de fe en el futuro de este país. Que todos dependemos de nosotros mismos, del pueblo en la calle y de sus representantes luchando por la vigencia de la Constitución Nacional, hasta que logremos esos objetivos. Así es que adelante, pueblo de Venezuela. Aquí están sus diputados, aquí está su poder legislativo. Vamos a acompañarlos en la calle y estaremos en esta lucha hasta que logremos restablecer la libertad en este país, hasta que el desarrollo económico estable pueda producirse, hasta que el combate a la corrupción y al narcotráfico
protegido del gobierno se acabe en Venezuela. Es lo que está planteado. ¡Viva la unidad democrática! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡A la calle hasta triunfar! Muchísimas gracias, diputado Barbosa. Ciudadano secretario, por favor, sírvase a leer la propuesta de acuerdo que reposa en Secretaría. Propuesta del diputado Jorge Millán. Acuerdo sobre la nulidad de los mecanismos de endeudamiento y de constitución de empresas mixtas, suscritos inconstitucionalmente sin aprobación parlamentaria y en perjuicio del patrimonio de la nación. Considerando que conforme a los principios del control institucional que debe existir entre las distintas ramas del poder público propio del Estado de Derecho, la Constitución venezolana establece en los artículos 150 y 187, numeral 9, el requerimiento de aprobación o autorización por parte de la Asamblea Nacional para la celebración de contratos de interés público nacional, así como para la celebración de contratos de interés público con sociedades extranjeras. Considerando que estos mecanismos de control parlamentario se establecen como una garantía de transparencia y responsabilidad en las contrataciones públicas para asegurar que esas contrataciones se pacten en beneficio de los intereses patrimoniales de la República. Considerando que el Ejecutivo Nacional, con el aval de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pretende sustraer del debido control parlamentario operaciones de endeudamiento público, así como la constitución de empresas mixtas, violando las disposiciones constitucionales y legales que establecen los requisitos de autorización o aprobación por parte de la Asamblea Nacional, considerando que ningún poder puede usurpar las funciones constitucionalmente atribuidas a otra rama del poder público sin afectar la nulidad de sus actos, como expresamente lo dispone el artículo 138 de la Constitución. Considerando que independientemente de lo que decida la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ni la Constitución ni las leyes autorizan a obviar el requerimiento de aprobación o autorización parlamentaria. Considerando que aún en el supuesto negado que se configure la inexistencia figura del desacato de la Asamblea Nacional, traducida en una supuesta inconstitucional omisión legislativa, ni siquiera bajo esta última, contemplada por otro supuesto en el artículo 336, numeral 7 de la Constitución, podría el Ejecutivo Nacional celebrar las contrataciones que requieren aprobación o autorización parlamentaria sin cumplir con ese requisito, y tampoco podría el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, suplir esa autorización o aprobar sin violar la Constitución y las leyes. Considerando que esta Asamblea Nacional ejerce legítimamente el poder legislativo y deben ser sometidos a su aprobación u autorización según lo establezcan las leyes, las contrataciones de interés público nacional. Acuerda, primero, emplazar al Poder Ejecutivo a respetar la Constitución y a ejercer su competencia con estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales, como se le impone el artículo 137 de la Constitución. Segundo, exigir al Tribunal Supremo de Justicia que cumpla la Constitución sin tergiversar sus disposiciones para favorecer intereses ilegales y legítimos del Ejecutivo Nacional en perjuicio de los intereses de la nación. Tercero, reiterar la nulidad absoluta por contravenir lo dispuesto en los artículos 150 y 187, numeral 9 de la Constitución, de los contratos de interés público con estados o entidades oficiales extranjeras o sociedades no domiciliadas en el país que ya hayan sido suscritos y sean suscritos por el Ejecutivo Nacional sin contar con la debida autorización o aprobación de la Asamblea Nacional según sea el caso. Cuarto, advertir en especial que son absolutamente nulas las sesiones de acciones u otras operaciones destinadas a construir empresas mixtas en el sector de la minería o de los hidrocarburos que se realicen sin la aprobación de la Asamblea Nacional, así como el canje de bonos en posesión del Banco Central de Venezuela sin control alguno y en condiciones leoninas, gravosas para la República. E igualmente, la entrega o destino de oro monetario del Banco Central de Venezuela como garantía crediticia para la banca internacional sin control alguno y con abierta violación de la Constitución y de la ley. Quinto, dirigirse a las delegaciones diplomáticas acreditadas en el país, a las empresas presuntamente involucradas en estas operaciones inconstitucionales y a las entidades bancarias a las que se estaría ofreciendo ilegalmente el oro monetario a fin de que se abstengan de participar en contrataciones internacionales contrarias a la Constitución y que formen parte de la estrategia del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder a merced de la violación de los derechos humanos y la destrucción del patrimonio de la República. Sexto, instar a la Contraloría General de la República y en general a los órganos del Poder Ciudadano para que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 287 y 274 de la Constitución respectivamente, velen por el respeto de la Constitución y la ley y adopten las medidas para prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, así como velar por la buena gestión y legalidad en el uso del patrimonio público y las negociaciones y actos que celebre el Ejecutivo Nacional.
Séptimo, dar publicidad al presente acuerdo mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y a través de los medios de difusión de la Asamblea Nacional. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas, a los 18 días del mes de abril de 2017, años 206 de la Independencia y 157 de la Federación. Es todo, presidente. Muchísimas gracias, ciudadano secretario. Por favor, a los diputados que se encuentran en el hemiciclo, señalar con la señal de costumbre, valga la redundancia, su opinión sobre el acuerdo. En consideración, aprobado. Ciudadano secretario, por favor, sírvase a remitir este acuerdo a todas las empresas mencionadas por el diputado Millán, los demás diputados y, por supuesto, a todas las embajadas de Venezuela, y que le quede muy claro a las empresas petroleras, fondos de inversiones o cualquier privado que tenga alguna intención de usar esa sentencia ilegítima para financiar o montar algún negocio petrolero en Venezuela. Sépanlo y ténganlo muy claro. Estarán donándole ese dinero a la dictadura para comprar fusiles, porque esta república no se los piensa reconocer bajo ningún concepto si no es aprobado por la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, ciudadano secretario. No existe más punto en el orden del día y quedamos pendientes entonces para convocar a la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Alfredo, ¿dónde te quieres?